No, no. Explicó que, durante sus años en África, había visitado el escenario de una media docena de ataques de animales a humanos en los chaparrales. Un ataque de leopardo. Por la noche, el leopardo había abierto una tienda de punta a punta, desgarrándola, y se había llevado a un niño de 3 años. Después, un ataque de búfalo en Amboseli, 2 ataques de león, uno de cocodrilo en el norte, cerca de Meru. En todos los casos quedaba una cantidad sorprendentemente reducida de evidencias de lo ocurrido. La gente inexperta imaginaba que habría horribles pruebas del ataque de un animal, miembros desgarrados que quedaran en la tienda, rasgos de gotas de sangre que conducían hacia la espesura, ropa manchada de sangre, no muy lejos del campamento. Pero la verdad era que, por lo común, no quedaba nada, en especial si la víctima era de pequeño tamaño, como un bebé o un niño. La persona sencillamente parecía desaparecer, como si hubiera entrado en el chaparral y nunca hubiera regresado. Un depredador podía matar a un niño solo con sacudirlo, rompiéndole el cuello. Por lo común, no había nada de sangre. Y la mayor parte de las veces nunca se encontraban otros restos de las víctimas. A veces un botón de camisa o un trocito de goma de un zapato, pero la mayor parte de las veces nada. Los depredadores se llevaban a los niños, preferían a los niños y no dejaban nada detrás. Así que Muldoon pensó que era sumamente improbable que encontraran alguna vez restos de los niños. Pero cuando miró dentro, tuvo una sorpresa. ¿Quién lo diría?, murmuró. Muldoon trató de reconstruir la situación. El parabrisas del crucero de tierra estaba hecho añicos, pero no había mucho vidrio en las proximidades. Había observado fragmentos de vidrio allá atrás, en el camino, así que el parabrisas tuvo que haberse roto allá atrás, antes de que el tiranosaurio levantara el coche y lo arrojara allí. Pero el vehículo había sufrido una tremenda paliza. Muldoon iluminó el interior con su linterna. ¿Vacío?, preguntó Genaro, con tensión. No del todo, contestó Muldoon. La luz de su linterna se reflejó sobre un equipo microtelefónico aplastado y en el suelo del coche vio algo más, algo curvo y negro. Las portezuelas anteriores estaban abolladas y atascadas por el impacto, pero Muldoon trepó por la portezuela trasera y se arrastró por el asiento para recoger el objeto negro. «Es un reloj», dijo, escudriñándolo a la luz de la linterna. Era un reloj digital barato, con correa de caucho sintético. La esfera de la LCD estaba hecha añicos. Pensó que el chico pudo haber estado usándolo, aunque no estaba seguro, pero era del tipo de reloj que tendría un niño. «¿Qué es eso? ¿Un reloj?», preguntó Genaro. «Sí, y hay una radio, pero está rota». «¿Eso es importante?». «Sí, y hay algo más». Muldoon husmeó el aire. Dentro del coche había un olor agrio. Movió la luz en derredor hasta que vio el vómito que chorreaba del panel lateral de la puerta. Lo tocó. Todavía estaba fresco. «Uno de los niños todavía puede estar vivo», dijo. Genaro le miró de soslayo. «¿Qué le lleva a decir eso?». «El reloj. El reloj lo demuestra». Se lo alcanzó a Genaro, que lo sostuvo a la luz de la linterna y le dio vueltas en las manos. «El cristal está rajado», declaró Genaro. «Así es. Y la correa está intacta». «Lo que significa que el chico se lo quitó». «Eso pudo haber pasado en cualquier momento», objetó Genaro. «En cualquier momento anterior al ataque». «No. Estos cristales de LCD son resistentes. Hace falta un fuerte golpe para romperlos. La esfera del reloj fue destrozada durante el ataque». «Así que el chico se quitó el reloj».
Piénselo, insistió Muldoon. Si le atacase un dinosaurio, ¿usted se detendría para quitarse el reloj? Quizás se lo arrancó. Es casi imposible arrancar el reloj de la mano de alguien, sin arrancar la mano también. Sea como fuere, la correa está intacta. No, el chico se lo quitó por sí mismo. Miró el reloj, vio que estaba roto y se lo quitó. Tuvo tiempo para hacerlo. ¿Cuándo? Solo pudo ser después del ataque. El chico debía de estar en el coche después del ataque y la radio estaba rota, así que la dejó atrás también. Es un niño brillante y sabía que no le eran útiles. Si es tan brillante, ¿a dónde fue? Porque yo me quedaría aquí y esperaría a que me recogieran. Sí, pero a lo mejor no pudo quedarse aquí. Quizás el tiranosaurio volvió, o algún otro animal. Sea como fuere, algo le hizo marcharse. Entonces, ¿a dónde se fue? Veamos si podemos averiguarlo, dijo Muldoon y avanzó a zancadas hacia el camino principal. Genaro le observó escudriñar el suelo con su linterna. Su cara estaba a no más de unos centímetros del barro, atenta a la búsqueda. Muldoon realmente creía que estaba yendo hacia algo, que por lo menos uno de los chicos todavía estaba vivo. Genaro seguía impávido. El impacto que significó hallar la pierna seccionada había dejado en él la inflexible determinación de clausurar el parque y destruirlo. No importaba lo que Muldoon dijera. Genaro sospechaba que ese hombre padecía de un entusiasmo y una esperanza injustificados. ¿Ha observado las huellas? Preguntó Muldoon, todavía mirando el suelo. ¿Qué huellas? Estas huellas de pisadas, ¿las ve? Viniendo hacia nosotros desde el camino. Y son huellas que, por su tamaño, son de un adulto. Un zapato con suela de goma. Observe la característica impresión estriada. Genaro solo vio barro, charcos que atrapaban la luz procedente de las linternas. Empezó a decir: «Escuche, puede ver», continuó Muldoon, «que las huellas de adulto vienen hasta aquí, donde se les unen otras pisadas, pequeñas y de tamaño mediano, que se desplazan en círculos, superponiéndose, como si estuvieran juntos, hablando, pero ahora están aquí, parecen estar corriendo». Señaló distancia. «Hacia allá, hacia el parque». Genaro negó con la cabeza. «En este barro se ve lo que uno quiere ver». Muldoon se puso de pie y retrocedió, miró el suelo y suspiró. «Diga lo que quiera. Apuesto a que uno de los chicos sobrevivió, y quizá ambos, quizás hasta un adulto también, si es que estas huellas grandes corresponden a otra persona que no fuera Regis. Tenemos que registrar el parque». «¿Esta noche?», dijo Genaro. Pero Muldoon no le escuchaba. Se había alejado hacia un terraplén de tierra blanda, cerca de un caño de desagüe para lluvia. Se volvió a poner en cuclillas. ¿Qué era lo que llevaba la niña? «Cristo», dijo Genaro, «no lo sé». Avanzando con lentitud, Muldoon fue más hacia arriba de un costado del camino, y en ese momento oyó un jadeo. Era definitivamente un sonido animal. «Escuche», dijo Genaro, «creo que es mejor que nos...» «Tst», susurró Muldoon. Se detuvo, escuchando. «No es más que el viento», dijo Genaro, volviendo a oír el jadeo sibilante, pero esta vez con claridad. No era el viento. Provenía de los matorrales que estaban directamente frente a ellos, al lado del camino. No parecía el sonido producido por un animal, pero Muldoon avanzó con cautela. Agitó su luz hacia todos los lados y gritó, pero el jadeo no cambió. Muldoon empujó a un lado las frondas de una palmera. «¿Qué es?», preguntó Genaro. «Es Malcolm», repuso Muldoon. Ian Malcolm yacía sobre la espalda, con la piel cenicienta, la boca abierta con lasitud,
Respiraba con dificultad, emitiendo jadeos sibilantes. Muldoon le pasó la linterna a Genaro y después se inclinó para examinar el cuerpo. «No encuentro la herida», dijo. «Cabeza bien, pecho, brazos». Entonces Genaro dirigió la luz a las piernas. Se puso un torniquete. El cinturón de Malcolm estaba retorcido sobre el muslo derecho. Genaro recorrió la pierna con la luz. El tobillo derecho estaba doblado hacia afuera, formando un ángulo imposible con la pierna. Los pantalones estaban aplastados, empapados de sangre. Muldoon tocó el tobillo con suavidad y Malcolm gimió. Muldoon retrocedió y trató de decidir qué hacer después. Malcolm podría tener otras lesiones. La espalda podría estar rota. Moverlo podría significarle la muerte, pero si le dejaban ahí, moriría por la insuficiencia circulatoria. Que no hubiera muerto desangrado se debía exclusivamente a que había tenido la presencia de ánimo suficiente para hacerse un torniquete. Y era probable que ya estuviera sentenciado. Que lo moviera no cambiaría las cosas en absoluto. Genaro ayudó a Muldoon a levantar al hombre, al que colgó desmayadamente sobre los hombros. Malcolm gimió y su respiración se transformó en jadeos entrecortados. «Lex», murmuró. «Lex, Lex». «¿Quién es Lex?», preguntó Muldoon. «La niña», dijo Genaro. Trasladaron a Malcolm de vuelta al jeep y forcejearon para instalarlo en el asiento trasero. Genaro le ajustó el torniquete alrededor de la pierna. Malcolm se volvió a quejar. Muldoon le remangó la manga y debajo de la tela vio la carne pulposa, las blancas astillas de hueso que sobresalían. «Tenemos que llevarlo de vuelta», anunció. «¿Se va a ir de aquí sin los niños?» Si han entrado en el parque, son más de 100 kilómetros cuadrados. La única manera de que podamos encontrar algo ahí fuera es que los sensores de movimiento, si los niños están vivos y desplazándose por ahí, los sensores los localizarán y podremos ir directamente hacia ellos y traerlos de vuelta. Pero si no llevamos inmediatamente al doctor Malcolm de regreso, morirá. Entonces tenemos que volver. Sí, así lo creo. Subieron al jeep. Genaro preguntó: «¿Le va a decir a Hammond que los chicos están perdidos?» «No», dijo Muldoon. «Se lo dirá usted». Control. Donald Genaro miró a Hammond. Sentado en la cantina de autoservicio, se estaba sirviendo cucharadas de helado, comiéndolo calmosamente. «Así que Muldoon cree que los niños están en alguna parte del parque». «Así lo cree». «Entonces estoy seguro de que los encontraremos». «Así lo espero», dijo Genaro. Observó al anciano comiendo pausadamente y sintió escalofríos. «Oh, estoy seguro de que los encontraremos. Después de todo, como les repito a todo el mundo, este parque está hecho para niños». «De modo que usted comprende que están perdidos, señor». «¿Perdidos?», repuso con brusquedad. «Por supuesto que sé que están perdidos. No estoy senil». Suspiró y volvió a cambiar de tono. «Mire, Donald, no nos alarmemos. Sufrimos un ligero desperfecto como consecuencia de la tormenta o de lo que fuere, y como resultado experimentamos un accidente lamentable, desafortunado. Y eso es todo lo que pasó. Ya nos estamos ocupando de eso. Arnold hará que se limpien los ordenadores. Muldoon recogerá a los niños y yo no tengo la menor duda de que estará de vuelta con ellos en el mismo momento en que terminemos este lado. Así que sentémonos y veamos lo que ocurre. ¿Le parece bien?» «Lo que usted diga, señor». «¿Por qué?», preguntó Henry Boo, mirando la pantalla de la consola. «Porque creo que Nedry le hizo algo al código», dijo Arnold. «Ese es el porqué de que yo lo esté revisando». «Muy bien. ¿Pero ha probado ya sus opciones?» «¿Cómo cuáles?» «No sé. ¿Los sistemas de seguridad no están funcionando todavía?» «Verificaciones de teclas,
¿Todo eso? Por Dios, dijo Arnold, chasqueando los dedos. Tienen que estar funcionando. Los sistemas de seguridad no se pueden desactivar, salvo desde el panel principal. Bueno, si verificaciones de teclas está activo, entonces usted puede hacer el seguimiento de lo que hizo Nedry. Puede apostar a que así es, repuso Arnold, y empezó a oprimir botones. ¿Por qué no había pensado en eso antes? Era tan obvio. El sistema de procesamiento electrónico de datos del Parque Jurásico tenía incorporados varios niveles de sistema de seguridad. Uno de esos sistemas era un programa para verificación de teclas que vigilaba todas las digitaciones hechas en el teclado por operadores con acceso al sistema. En sus orígenes se había instalado como dispositivo depurador de defectos de programación, pero se conservó por su valor como sistema de seguridad. En un instante todas las digitaciones que Nedry había entrado en los ordenadores desde el comienzo de ese día aparecieron en una lista, en pantalla. ¿Es eso? Dijo Arnold. Estuvo sin hacer nada durante horas, al parecer. Probablemente solo mataba el tiempo, aventuró Boo, hasta que al final decidió ir al grano. La lista inicial de números representaba los códigos A, S, C y I para teclado, correspondiente a las teclas que Nedry había apretado en la consola. Esos números significaban que Nedry todavía estaba dentro de la interfaz normal para el usuario, como cualquier operador normal del ordenador. De modo, pues, que simplemente había estado echando un vistazo, cosa que no correspondería esperar del programador que había diseñado el sistema. Quizás estaba tratando de ver si se habían introducido cambios antes de que él entrara en el programa, supuso Boo. Quizá, dijo Arnold, que ahora estaba mirando la lista de instrucciones, lo que le permitía seguir la evolución de la marcha de Nedry a través del sistema, renglón por renglón. Al menos podemos ver lo que hizo. System. Era la solicitud de Nedry para abandonar la interfaz normal para el usuario y para tener acceso al código en sí. El ordenador le había preguntado su nombre y él contestó, Nedry. En ese nombre tenía acceso autorizado al código, por lo que el ordenador le permitió entrar en el sistema. Nedry había pedido Goto Command Level, el nivel más elevado de control del ordenador. El nivel de instrucciones exigía seguridad adicional y le pidió su nombre, número de acceso y palabra clave de acceso. Nedry 040 colchoneta XY/67I. Mr. Goodbytes. Esas entradas llevaron a Nedry al nivel de instrucciones. Desde aquí quiso Security y, puesto que estaba autorizado, el ordenador le permitió llegar hasta ahí. Una vez situado en el nivel de seguridad, Nedry intentó 3 variaciones. Key check off, safety off, SL off. Está tratando de apagar los sistemas de seguridad, dijo Boo. No quiere que nadie vea lo que va a hacer. Exactamente, asintió Arnold, y en apariencia no sabe que ya no es posible desactivar los sistemas salvo apagando a mano los conmutadores del tablero principal. Después de 3 órdenes fracasadas, el ordenador automáticamente empezó a preocuparse por Nedry, pero puesto que había entrado con la autorización apropiada, el ordenador supuso que Nedry estaba perdido, tratando de hacer algo que no podría lograr desde donde estaba. Así que el ordenador le volvió a preguntar dónde quería estar y Nedry contestó: Security, y se le permitió permanecer ahí. Por fin, dijo Boo, aquí está el remate inesperado del chiste.
Señaló la última de las instrucciones que Nedry había introducido. Objeto conejo blanco. ¿Qué demonios es eso?, exclamó Arnold. ¿Conejo blanco? ¿Es un chiste privado? Está señalando como objeto, explicó Boo. En terminología informática, un objeto era un bloque de código que se podía desplazar por el programa y usarse del mismo modo que se podría mover una silla por una habitación. Un objeto podría ser un conjunto de instrucciones para trazar un dibujo, o para refrescar la pantalla, o para llevar a cabo determinado cálculo. Veamos dónde está en el código, dijo Arnold. A lo mejor podemos deducir lo que está haciendo. Fue a los utilitarios del programa y escribió en el teclado: hallar conejo blanco, objeto conejo blanco. El ordenador dio esta respuesta: objeto no se halla en bibliotecas. No existe, exclamó Arnold. Entonces busquen el listado de códigos, indicó Boo. Arnold escribió: hallar listados, objeto conejo blanco. En la pantalla empezaron a pasar con rapidez, de arriba hacia abajo, las líneas de código, borrosas debido a la velocidad con la que pasaban por la pantalla. Este desplazamiento se prolongó durante casi un minuto y de pronto se detuvo abruptamente. Ahí está, dijo Boo. No es un objeto, es una instrucción. La pantalla exhibía una flecha que apuntaba a un solo renglón de código. ¡Hijo de puta!, casi gritó Arnold. Boo sacudió la cabeza. No es un defecto del código. No, concordó Arnold. Es una entrada secreta. El gordo hijo de puta metió lo que parecía ser la llamada de un objeto, pero que en realidad es una instrucción que enlaza los sistemas de seguridad y del perímetro y, después, los desactiva. Eso le da completo acceso a todo el lugar del parque. Entonces, tendríamos que poder activarlos de vuelta. Sí, tendríamos. Arnold frunció el entrecejo, mirando la pantalla. Todo lo que tenemos que hacer es deducir cuál es la instrucción. Haré pasar un seguimiento de ejecución sobre el enlace. Veremos dónde nos lleva eso. Boo se levantó de su silla, diciendo: mientras tanto, ese alguien entró en el congelador hace casi una hora. Creo que es mejor que cuente mis embriones. Ellie estaba en su habitación, a punto de cambiarse la ropa mojada, cuando oyó que llamaban a la puerta. ¿Alan?, preguntó, pero cuando abrió la puerta vio a Muldoon allí, con un paquete envuelto en plástico bajo el brazo. Muldoon también estaba calado hasta los huesos y en su ropa había huellas de barro. Lo siento, pero necesitamos su ayuda, dijo con tono enérgico. Los cruceros de tierra fueron atacados hace una hora. Trajimos a Malcolm, pero está en estado de insuficiencia circulatoria. Tiene una herida muy grave en la pierna. Todavía está inconsciente, pero le he llevado a su habitación y le he metido en la cama. Harding ya está en camino hacia aquí. ¿Harding?, dijo Ellie. ¿Y los demás? Todavía no les hemos encontrado, doctora Sadler, contestó Muldoon. Ahora hablaba con lentitud. Oh, Dios mío. Pero creemos que el doctor Grant y los chicos todavía están vivos. Creemos que entraron en el parque, doctora Sadler. ¿Entraron en el parque? Así lo creemos. Mientras tanto, Malcolm necesita ayuda. He llamado a Harding. ¿No deberían llamar al médico? No hay médico en la isla. Harding es lo mejor que tenemos, pero sin duda pueden llamar a un médico. No, las líneas telefónicas están muertas. No podemos llamar al exterior. Cambió de lugar el paquete que llevaba bajo el brazo. ¿Qué es eso?, preguntó Ellie. Nada, pero vaya a la habitación de Malcolm y ayude a Harding, si no le molesta. Y se fue. Ellie se sentó en la cama, sobresaltada. No era una mujer dispuesta a dejarse llevar por un pánico innecesario y sabía que Grant ya había salido antes de situaciones peligrosas. Una vez se había perdido en las tierras malas durante 4 días, cuando un acantilado cedió bajo él y su camión se precipitó
30 metros dentro de un barranco. La pierna derecha de Grant estaba rota. No tenía agua, pero regresó caminando con una pierna rota. Por otro lado, los niños. Meneó la cabeza, rechazando ese pensamiento. Era probable que los chicos estuviesen con Grant, y si Grant estaba en el parque, pues, ¿qué mejor persona para guiarlos con seguridad por el Parque Jurásico que un experto en dinosaurios? En el parque. Estoy cansada, dijo Lex. Lléveme, doctor Grant. Eres demasiado grande para que te lleve, manifestó Tim. Pero estoy cansada, insistió la niña. Está bien, Lex, asintió Grant, levantándola. Uf, ¿cómo pesas? Eran casi las 9 de la noche. La luna llena estaba velada por una bruma que llevaba el viento, y las lomas sombras del trío les guiaba a través de un campo abierto, hacia un bosque oscuro que había más allá. Grant estaba ensimismado, tratando de decidir dónde estaba. Desde el momento en que había cruzado por encima de la cerca derribada por el tiranosaurio, tuvo la seguridad bastante razonable de que ahora estaban en algún lugar de la reserva del tiranosaurio, lo que era un lugar en el que Grant no quería estar. En su mente seguía viendo el trazado por ordenador del territorio del tiranosaurio. El apretado serpenteo de las líneas que rastreaban los desplazamientos de Grant dentro de una extensión reducida. Él y los niños estaban en esa extensión ahora. Pero Grant también recordaba que los tiranosaurios estaban aislados de todos los demás animales, lo que quería decir que sabrían cuándo habían salido de la reserva en el momento en que cruzaran una barrera, ya fuera esta o una cerca o un foso o ambos. Todavía no había visto barrera alguna. La niña le puso la cabeza sobre el hombro y se enroscó el cabello en los dedos. Muy pronto estaba roncando. Tim caminaba penosamente al lado de Grant. ¿Puedes seguir caminando, Tim? Sí, pero creo que debemos de estar en el sector de los tiranosaurios. Supongo que es así. Espero que salgamos pronto. ¿Va a entrar en el monte?, preguntó Tim. A medida que se acercaban, el monte parecía oscuro y ominoso. Sí, creo que podemos guiarnos siguiendo los números de los sensores de movimiento. Los sensores de movimiento eran cajas verdes dispuestas a metro y medio, aproximadamente, por encima del suelo. Algunos se alzaban sobre su propio pedestal, la mayoría estaba adherida a los árboles. Ninguno funcionaba porque, en apariencia, todavía continuaba el corte de corriente. Cada caja sensora tenía una lente de vidrio montada en el centro y un número de código pintado debajo de esa lente. Allá adelante, bajo la luz lunar, ininterrumpida por retazos de bruma, Grant pudo ver una caja señalada con el código T/S/04. Entraron en la espesura. Árboles enormes se alzaban por todos lados. A la luz de la luna, una bruma baja se aferraba al suelo, enroscándosele en torno a las raíces de los árboles. Era hermoso, pero hacía que la marcha se volviese traicionera. Y Grant estaba observando los sensores. Parecían estar numerados en orden descendente. Pasó el T-S-03 y el T-S-02. Finalmente, llegaron al T-S-01. Estaba cansado de llevar a la niña y había albergado la esperanza de que ese número de código coincidiera con un límite de reserva del tiranosaurio, pero no resultó ser más que otra caja en medio de la espesura. La caja siguiente a esa tenía la marca T-N-01, seguida por la T
T-N-02. Grant se dio cuenta de que los números tenían que estar ordenados en forma geográfica, en torno a un punto central, como en el caso de la brújula. Estaban marchando de sur a norte, de modo que los números bajaban a medida que se aproximaban al centro y después volvían a crecer. «Por lo menos estamos yendo en la dirección correcta», comentó Jim. «Bravo por ti», dijo Grant. Tim sonrió y tropezó con unas enredaderas ocultas por la bruma. Rápidamente se puso en pie. Siguieron caminando un rato hasta que Tim anunció: «Mis padres están haciendo los trámites de divorcio». «Mi papá se mudó el mes pasado. Ahora tiene su propia casa en Mill Valley». «Ajá». «Ya no lleva a mi hermana. Ya ni siquiera va a buscarla». «Y dice que tienes dinosaurios en los sesos». «Sí», suspiró Tim. «¿Tienes nostalgia de él?» «En realidad no. A veces. Ella tiene más nostalgia». «¿Quién? ¿Tu madre?» «No, Lex. Mi mamá tiene un novio. Le conoce del trabajo». Caminaron en silencio durante un rato, pasando frente al T-N-03 y T-N-04. Después: «¿Le conoces?» «Sí». «¿Cómo es?» «Está bien. Es más joven que mi papá, pero es calvo». «¿Cómo te trata?» «No sé. Bien. Creo que simplemente trata de tocarme el lado bueno. No sé lo que va a pasar. A veces mi mamá dice que tendremos que vender la casa y mudarnos. A veces él y mi mamá pelean. Tarde por la noche. Me siento en mi habitación y juego con mi ordenador, pero así todo les puedo oír». «Ajá». «¿Usted está divorciado?» «No. Mi esposa murió hace mucho». «¿Y ahora está con la doctora Sadler?» Grant sonrió en la oscuridad. «No, ella es alumna mía». «¿Quiere decir que ella todavía está en la escuela?» «Una escuela para graduados, sí». Grant se detuvo lo suficiente para pasar a Lex a su otro hombro y después, prosiguiendo la marcha, pasando frente a los T-N-05 y T-N-06, se oyó el retumbar de truenos en la distancia. La tormenta se había desplazado hacia el sur. Había muy pocos sonidos en el bosque, como la salvedad del rumor de las cicadinias y el suave croar de las ranas arbóreas. «¿Tiene hijos?» «No». «No. Ella se va a casar con un agradable médico de Chicago en alguna fecha del año próximo». «Oh». Tim pareció sorprendido de oír eso. Siguieron caminando un rato. Después: «Entonces, ¿con quién se va a casar usted?» «No creo que me vaya a casar con alguien». «Yo tampoco». Caminaron un rato y Tim dijo: «¿Vamos a caminar toda la noche?» «No creo poder hacerlo. Tendremos que parar, al menos durante unas pocas horas». Le echó un vistazo al reloj. «Vamos bien. Casi 15 horas faltan para que debamos volver antes de que el barco llegue a tierra firme». «¿Dónde vamos a parar?», preguntó Tim de inmediato. Grant se estaba preguntando lo mismo. Su primer pensamiento fue que podrían trepar a un árbol y dormir ahí arriba, pero tendrían que trepar muy alto para mantenerse a distancia segura de los animales y Lex se podría caer mientras dormía. Y las ramas de los árboles eran duras, no tendrían el menor descanso. No él, al menos. Necesitaban un sitio verdaderamente seguro. Volvió a pensar en los planos que había visto en el avión cuando se dirigían a la isla. Recordaba que había edificios externos para cada una de las diferentes divisiones. Grant no sabía cómo eran, porque no estaban incluidos los planos correspondientes a los edificios individuales, y no podían recordar con exactitud dónde estaban, pero sí que estaban diseminados por todo el parque. Podría haber edificios en algún lugar de las proximidades, pero eso era diferente del simple hecho de cruzar una barrera
y salir del terreno del tiranosaurio. Encontrar un edificio significaba emplear una estrategia de búsqueda de alguna clase y las mejores estrategias eran: Tim, ¿puedes sostener a tu hermano un momento? Voy a trepar a un árbol y echar un vistazo por los alrededores. Desde lo alto de las ramas tuvo una buena visión del bosque. Las copas de los árboles se extendían hacia su derecha y su izquierda. Descubrió que estaban sorprendentemente cerca del borde del bosque, directamente hacia adelante. Los árboles terminaban antes de un claro con una cerca electrificada y un foso de hormigón armado de tono pálido. Más allá había un gran campo abierto, en lo que Grant supuso que era la de los saurópodos. A distancia había más árboles y la brumosa luz lunar que destellaba sobre el océano. En alguna parte oyó el bramido de un dinosaurio, pero estaba muy lejos. Se puso las lentes de Tim y volvió a mirar. Siguió la curva gris del foso y entonces vio lo que estaba buscando: la banda oscura de un camino auxiliar que llevaba hacia el rectángulo plano de un techo. El techo apenas sobresalía del nivel del suelo, pero estaba ahí, y no estaba lejos, quizás a unos 400 metros o algo así, del árbol. Cuando volvió a bajar, Lex estaba lloriqueando. ¿Qué pasa? Oí un animal. No nos molestará. ¿Estás despierta ahora? Vamos. La guió hasta la cerca. Tenía unos 4 metros de alto, con una espiral de alambre espinoso en la parte superior. Bajo la luz de la luna parecía extender muy poca por encima de ellos. Inmediatamente al otro lado estaba el foso. Lex alzó la vista y miró la cerca dubitativa. ¿Puedes trepar?, le preguntó Grant. Le entregó su guante y su pelota de béisbol. Seguro, es fácil. Empezó a trepar y añadió: pero apuesta que Tim no puede. Tim giró sobre sí mismo, furioso. Tú cállate. A Tim le da miedo la altura. No tengo miedo. Lex trepó más alto. Sí lo tienes. No lo tengo. Entonces ven y cógeme. Grant se volvió hacia Tim, que estaba pálido en la oscuridad. El chico no se movía. ¿Podrás trepar por la cerca, Tim? Claro que sí. ¿Quieres ayuda? Timmy es un miedoso, vociferó Lex. Qué estúpida la tosa, contestó Tim y empezó a trepar. Está helado, dijo Lex. Estaban hundidos hasta la cintura en agua hedionda en el fondo de un profundo foso de hormigón. Habían trepado por la cerca sin novedad, salvo que Tim se había desgarrado la camisa con las espirales de alambre de espino de la parte de arriba. Después todos se deslizaron dentro del foso y ahora Grant buscaba una forma de salir. Por lo menos conseguí que Timmy saltara esta cerca, comentó Lex. Verdaderamente es un miedoso la mayor parte de las veces. Gracias por tu ayuda, dijo Tim con sarcasmo. A la luz de la luna pudo ver troncos que flotaban en la superficie. Se desplazó a lo largo del foso, mirando la pared de hormigón del otro lado. El hormigón era liso, no había manera de que pudieran trepar por él. «Buah», dijo Lex, señalando el agua. «No te va a hacer daño, Lex». Grant halló finalmente un lugar en el que el hormigón se había resquebrajado y una enredadera crecía en dirección al agua. Tironeó de la enredadera y ésta soportó su peso. «Vamos, chicos». Empezaron a trepar por la enredadera para regresar al campo que estaba arriba. Solamente tardaron unos minutos en cruzar el campo para trepar y llegar al terraplén que se prolongaba hacia el camino auxiliar que estaba al pie del declive y al edificio de mantenimiento que se encontraba hacia la derecha. Solamente tardaron unos minutos en cruzar el campo para llegar al terraplén que se prolongaba hasta el camino auxiliar que estaba al pie del declive y al edificio de mantenimiento que se encontraba hacia la derecha. Pasaron junto a 2 sensores de movimiento y Grant advirtió
con algo de desasosiego, que seguían sin funcionar y que tampoco lo hacían las luces. Habían transcurrido más de 2 horas desde el corte de corriente y todavía no había vuelto a funcionar. En alguna parte, en la distancia, oyeron bramar al tiranosaurio. —¿Anda por aquí? —se inquietó Lex. —No —la tranquilizó Grant—, estamos en otra sección. Se deslizaron por un terraplén cubierto de hierba y avanzaron hasta el edificio de hormigón. En la oscuridad tenía aspecto ominoso, parecido a un búnker. —¿Qué es este sitio? —preguntó Lex. —Es seguro —dijo Grant, con la esperanza de que fuera cierto. El portón de entrada era lo suficientemente grande como para permitir el paso de un camión. Estaba provisto de gruesos barrotes. En su interior, según pudieron ver, era un cobertizo abierto, con montones de forraje y fardos de heno apilados entre material de equipo. El portón estaba cerrado con un pesado candado. Mientras Grant lo examinaba, Lex se deslizó de costado entre los barrotes. —Vamos, chicos. Tim la siguió. —Creo que usted también puede hacerlo, doctor Grant. Tenía razón. Era un paso muy estrecho, pero Grant logró meter el cuerpo entre los barrotes y entrar en el cobertizo. En cuanto estuvo dentro, le abrumó una oleada de agotamiento. Me pregunto si hay algo para comer —dijo Lex—. Nada más que heno. Grant rompió un fardo y esparció el heno sobre el hormigón. En el centro estaba cálido. Se tendieron. Sintiendo esa calidez, Lex se acurrucó al lado de Grant y cerró los ojos. Tim puso el brazo alrededor de su hermana. Grant oyó a los saurópodos barritar con suavidad en la distancia. Ninguno de los niños habló. Casi de inmediato estaban ya durmiendo. Grant levantó el brazo para mirar el reloj, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Sintió la tibieza de los niños contra su propio cuerpo. Cerró los ojos y se durmió. Control. Muldoon y Genaro entraron en la sala de control en el preciso instante en que Arnold batía palmas y decía: «Te agarré, pedazo hijo de puta». «¿De qué se trata?», preguntó Genaro. Arnold señaló la pantalla. «Eso es», dijo Arnold, complacido. «¿Es qué?», preguntó Genaro mirando la pantalla. «Que por fin encontré la instrucción para restaurar el código original. La instrucción llamada fini.obj pone en posición inicial los parámetros enlazados, a saber, la cerca y la corriente». «Bien», aprobó Muldoon. «Pero hace algo más», siguió Arnold. «Después borra las líneas del código que se refieren a ella. Destruye todas las pruebas de que alguna vez estuvo ahí». «Bastante sagaz». Genaro meneó la cabeza. «No sé mucho sobre ordenadores, aunque sabía lo suficiente para saber lo que significaba que una compañía de alta tecnología regresara al código fuente. Significaba problemas muy, muy grandes». «Bien, observen esto», dijo Arnold, e introdujo la instrucción con el teclado fini.obj. La pantalla titiló y cambió de inmediato. Muldoon señaló las ventanas. «Miren». Fuera, las grandes lámparas de cuarzo se estaban encendiendo por todo el parque. Fueron hasta las ventanas y miraron al exterior. «Por mil demonios», masculló Arnold. «¿Eso quiere decir que las cercas electrificadas están funcionando otra vez?», preguntó Genaro. «Ya lo creo que sí. Serán necesarios unos pocos segundos para recuperar toda la potencia eléctrica, porque ahí fuera tenemos 80 kilómetros de cerca y el generador tiene que cargar los condensadores que se encuentran distribuidos a lo largo de la extensión. Pero dentro de medio minuto volveremos a estar a toda máquina». Arnold señaló el mapa vertical de vidrio transparente que representaba el parque. Sobre el mapa, líneas de un rojo brillante serpenteaban saliendo de la estación generadora de corriente y se desplazaba por el parque, a medida que la electricidad irrumpía en las cercas. «¿Y los sensores de movimiento?», dijo Genaro. «Sí»,
También pasarán unos minutos mientras el ordenador hace el recuento. Todo está funcionando, dijo Arnold. Las 9:30 y tenemos ese maldito lugar en pie y funcionamiento. Grant abrió los ojos. Una luz brillante inundaba el edificio, llegando a través de los barrotes del portón. Luz de cuarzo. Otra vez había corriente. Semidormido miró el reloj. Apenas eran las 9:30. No había dormido más que unos minutos. Decidió que podía descansar un poco más y después volvería a salir al campo y se colocaría frente a los sensores de movimiento, agitando los brazos, lo que haría que esos aparatos se activaran. La sala de control le localizaría. Enviarían un vehículo para recogerle a él y a los niños. Le diría a Arnold que hiciera volver al barco de suministros y todos terminarían la noche durmiendo en sus propias camas, de vuelta en el pabellón. Dentro de unos minutos bostezó y volvió a cerrar los ojos. No está mal, dijo Arnold en la sala de control, mirando el refulgente mapa. Solo hay 3 interrupciones de corriente en todo el parque, mucho mejor de lo que había esperado. ¿Interrupciones de corriente?, se extrañó Genaro. La cerca interrumpe en forma automática las secciones que están en cortocircuito, explicó. Puede ver uno grande aquí, en el sector 12, cerca del camino principal. Ahí es donde el tiranosaurio derribó la cerca, dijo Genaro. Exacto. Y hay otro aquí, en el sector 11, cerca del edificio de mantenimiento de saurópodos. ¿Por qué habría de estar sin corriente esta sección?, preguntó Genaro. Solo Dios lo sabe. Probablemente sean daños debido a la tormenta o a un árbol caído. Dentro de un instante podremos comprobarlo en el monitor. El tercer cortocircuito está por ahí, al lado del río de la jungla. Tampoco sé por qué tendría que faltar corriente allí. Mientras Genaro miraba, el mapa se hizo más complejo, llenándose de puntos y números verdes. ¿Qué es todo eso? Los animales. Los sensores de movimiento están funcionando otra vez y el ordenador está tratando de identificar la ubicación de todos los animales del parque y de cualquier otro ser también. Genaro contempló el mapa. ¿Usted quiere decir Grant y los chicos? Sí, hemos puesto nuestra cifra de búsqueda en una cantidad superior a 400, así que si están ahí fuera dando vueltas, los sensores de movimiento los localizarán como animales adicionales. Contempló el mapa, pero todavía no veo animal adicional alguno. ¿Por qué se tarda tanto?, dijo Genaro. Tiene que comprender, señor Genaro, que ahí fuera hay muchísimo movimiento, ramas agitadas por el viento, pájaros que vuelan, toda clase de esas cosas. El ordenador tiene que anular todo el movimiento de fondo y eso puede prolongarse. Muy bien. El recuento acabó. ¿No ve a los niños? Arnold volvió a mirar el mapa. Grant abrió los ojos. Una luz brillante inundaba el edificio, llegando a través de los barrotes del portón. Luz de cuarzo. Otra vez había corriente. Semidormido miró el reloj. Apenas eran las 9:30. No había dormido más que unos minutos. Decidió que podía descansar un poco más y después volvería a salir al campo y se colocaría frente a los sensores de movimiento, agitando los brazos, lo que haría que esos aparatos se activaran. La sala de control le localizaría. Enviarían un vehículo para recogerle a él y a los niños. Le diría a Arnold que hiciera volver al barco de suministros y todos terminarían la noche durmiendo en sus propias camas, de vuelta en el pabellón. Dentro de unos minutos bostezó y volvió a cerrar los ojos. No está mal, dijo Arnold en la sala de control, mirando el refulgente mapa. Solo hay 3 interrupciones de corriente en todo el parque, mucho mejor de lo que había esperado. ¿Interrupciones de corriente?, se extrañó Genaro. La cerca interrumpe en forma automática las secciones que están en cortocircuito, explicó. Puede ver uno grande aquí, en el sector 12,
cerca del camino principal. Ahí es donde el tiranosaurio derribó la cerca, dijo Genaro. Exacto. Y hay otro aquí, en el sector 11, cerca del edificio de mantenimiento de saurópodos. ¿Por qué habría de estar sin corriente esta sección?, preguntó Genaro. Solo Dios lo sabe. Probablemente sean daños debido a la tormenta o a un árbol caído. Dentro de un instante podremos comprobarlo en el monitor. El tercer cortocircuito está por ahí, al lado del río de la jungla. Tampoco sé por qué tendría que faltar corriente allí. Mientras Genaro miraba, el mapa se hizo más complejo, llenándose de puntos y números verdes. ¿Qué es todo eso? Los animales. Los sensores de movimiento están funcionando otra vez y el ordenador está tratando de identificar la ubicación de todos los animales del parque y de cualquier otro ser también. Genaro contempló el mapa. ¿Usted quiere decir Grant y los chicos? Sí, hemos puesto nuestra cifra de búsqueda en una cantidad superior a 400, así que si están ahí fuera dando vueltas, los sensores de movimiento los localizarán como animales adicionales. Contempló el mapa, pero todavía no veo animal adicional alguno. ¿Por qué se tarda tanto?, dijo Genaro. Tiene que comprender, señor Genaro, que ahí fuera hay muchísimo movimiento, ramas agitadas por el viento, pájaros que vuelan, toda clase de esas cosas. El ordenador tiene que anular todo el movimiento de fondo y eso puede prolongarse. Muy bien. El recuento acabó. ¿No ve a los niños? Arnold volvió a mirar el mapa. No, dijo. Hasta el momento, en el mapa no aparecen elementos adicionales. Todo lo que hay allá afuera se reconoce como dinosaurio. Es probable que estén subidos a un árbol o en algún otro sitio en el que no los podamos ver. No me preocuparía aún. Varios animales no aparecieron, como el Rex grande. Eso se debe a que está dormido en alguna parte y no se mueve. La gente puede estar durmiendo también. Sencillamente, no lo sabemos. Muldoon meneó la cabeza. Es mejor que nos demos prisa. Necesitamos reparar las cercas y hacer que los animales vuelvan a sus reservas. Según ese ordenador, tenemos que llevar 5 a los correspondientes lugares. Me llevaré las cuadrillas de mantenimiento. Arnold se volvió hacia Genaro. Quizá quiera usted ver lo que hace el doctor Malcolm. Dígale al doctor Harding que Muldoon le necesitará dentro de 1 hora, más o menos, para supervisar el arreo, y yo informaré al señor Hammond de que estamos iniciando la limpieza final. Genaro pasó por los portones de hierro y entró por la puerta delantera del pabellón safari. Vio a Ellie Sadler que pasaba por el vestíbulo, llevando toallas y una olla con agua hirviendo. Hay una cocina al otro lado, replicó. La estamos utilizando para hervir agua para los vendajes. ¿Cómo está?, preguntó Genaro. Sorprendentemente bien, repuso Ellie. Genaro siguió a Ellie hasta la habitación de Malcolm, que se sobresaltó al oír carcajadas. El matemático yacía en su cama de espaldas, mientras Harding ajustaba una línea para transfusión intravenosa. Así que el otro hombre dice: «Te lo diré con franqueza. No me gustó, Bill». Volví al papel higiénico. Harding se estaba riendo. «No es malo, ¿verdad?», dijo Malcolm sonriendo. «Ah, señor Genaro, ha venido a verme. Ahora ya sabe lo que pasa cuando se mete la pata en una situación dada». Genaro entró, vacilante. «Se le ha suministrado una dosis bastante alta de morfina», informó Harding. «No lo suficientemente alta, se lo puedo asegurar», afirmó Malcolm. «Cristo, qué hombre tan tacaño con sus drogas. ¿Ya han encontrado a los otros?» «No, todavía no, pero me agrada ver que lo está pasando tan bien». «¿De qué otra forma lo podría estar pasando?», dijo Malcolm. «Con una fractura abierta en la pierna, que es probable que esté putrefacta y que empiece a despedir un olor, diríamos, acre. Pero como siempre digo, si no se puede conservar el sentido del humor». Genaro sonrió. «¿Recuerda lo que ocurrió?». «Por supuesto que lo recuerdo. ¿Cree que a uno podría morderle un Tyrannosaurus Rex y que eso se le escape de la memoria?».
No, ciertamente, se lo aseguro. Lo recordaría durante el resto de mi vida. En mi caso, quizá no sea un tiempo terriblemente largo, pero así y todo, sí, lo recuerdo. Malcolm describió cómo salió corriendo del crucero de tierra bajo la lluvia y cómo le persiguió el tiranosaurio. Fue mi propio maldito horror. El animal estaba demasiado cerca, pero yo estaba presa del pánico. Sea como fuere, me levantó con sus mandíbulas. ¿Cómo? Por el tórax, dijo Malcolm, y se levantó la camisa. Un amplio semicírculo de perforaciones magulladas se extendía desde el hombro hasta el ombligo. Me levantó con las mandíbulas, me sacudió con tremenda violencia y me despidió hacia el suelo. Y yo estaba bien, aterrorizado, claro, pero así todo bien, hasta el momento en que el tiranosaurio me lanzó. Me rompí la pierna en la caída, pero la mordedura no fue mala, suspiró, considerando las circunstancias. La mayoría de los carnívoros grandes no tienen mandíbulas fuertes, intervino Harding. La verdadera fuerza está en la musculatura del cuello. Las mandíbulas se limitan a apresar, en tanto que utilizan el cuello para retorcer y desgarrar. Pero a una presa pequeña como el doctor Malcolm, el animal simplemente la sacudió y después la lanzó. Temo que tenga razón, aceptó Malcolm. Dudo que hubiese sobrevivido de no ser por el hecho de que ese grandullón realmente no estaba muy interesado. A decir verdad, la impresión que tuve es que era un atacante bastante torpe de cualquier cosa más pequeña que un automóvil o un pequeño edificio de apartamentos. ¿Cree usted que atacó sin mayor interés por hacerlo? Me duele decirlo, pero con honestidad creo que no me merecí toda su atención. Él sí mereció la mía, claro está, pero naturalmente él pesa 8 toneladas, yo no. Genaro se volvió hacia Harding y le dijo: «Van a reparar las cercas. Arnold dice que Muldoon necesitará su ayuda para arrear a los animales». «Muy bien. Mientras me dejen a la doctora Sadler y un amplio suministro de morfina», dijo Malcolm, «y mientras se produzca un efecto Malcolm aquí». «¿Qué es un efecto Malcolm?», preguntó Genaro. «La modestia me impide brindarle los detalles de un fenómeno que se llama así en mi honor». Volvió a suspirar y cerró los ojos. Se quedó dormido en un santiamén. Ellie salió al pasillo con Genaro. «No se deje engañar», manifestó. «Esto representa para él un gran sobreesfuerzo. ¿Cuándo van a traer un helicóptero?» «¿Un helicóptero? Necesita que le operen esa pierna. Asegúrese de que pidan un helicóptero y saque a Malcolm de esta isla». El parque. El generador portátil tartamudeó y se puso en acción con un rugido. En el extremo de sus brazos telescópicos, los reflectores de cuarzo emitieron un enfermizo fulgor verde. Muldoon oyó el suave gorgojeo del río en la jungla, unos pocos metros hacia el norte. Se volvió al camión de mantenimiento y vio que uno de los trabajadores salía con una gran motosierra. No, dijo. «Solo las sogas, Carlos. No hace falta cortarlo». Se volvió para mirar la cerca. Al principio tuvieron dificultades para encontrar la sección que estaba en cortocircuito, porque no había mucho que ver. Un pequeño Protocarpus estaba apoyado contra la cerca. Era uno de los varios árboles de la misma especie que se habían plantado en esta región del parque, con el propósito de que sus abundantes ramas ocultaran la visión de la cerca. Pero ese árbol en particular estaba asegurado con riostras de alambre para mantenerlo erguido y con tensores. Los alambres se habían roto durante la tormenta y los tensores metálicos habían salido volando hacia la cerca y la habían cortocircuitado. Naturalmente, nada de eso debió de ocurrir. Se suponía que las cuadrillas encargadas del afianzamiento y usarían alambres con aislamiento plástico y tensores de cerámica en la proximidad de las cercas, pero había sucedido de todos modos. Sea como fuere, no iba a ser un gran trabajo. Todo lo que tenían que hacer
era levantar el árbol caído contra la cerca, quitarle los herrajes de metal y marcarlo para que los jardines lo arreglaran por la mañana. No debían tardar más de 20 minutos, y daba lo mismo, porque Muldoon sabía que los dilofosaurios siempre se mantenían próximos al río. Aun cuando los trabajadores estaban separados del río por cerca, los dilos podían escupir tranquilamente a través de ella, enviando su letal veneno. Ramón, uno de los trabajadores, se le acercó. «Señor Muldoon, ¿ha visto las luces?» «¿Qué luces?», preguntó Muldoon. Ramón señaló hacia el este, a través de la jungla. «Las vi cuando veníamos. Están ahí, muy débiles. ¿Las ve? Parecen las luces de un coche, pero no se mueven». Muldoon entornó los ojos para mirar a la distancia. Probablemente no era más que una luz de mantenimiento. Después de todo, se había restablecido el paso de la corriente. «Nos ocuparemos de eso más tarde», contestó. «En este preciso momento, limitémonos a quitar ese árbol de la cerca». Arnold estaba expansivo. El parque casi había vuelto al orden. Muldoon estaba arreglando las cercas. Hammond había salido con Harding para revisar las transferencias de animales. Aunque estaba cansado, Arnold se sentía bien. Hasta estaba de humor para atender al abogado, Genaro. «¿El efecto Malcolm?», dijo. «¿Le preocupa eso?» «Solamente siento curiosidad», repuso Genaro. «¿Quiere decir que desea que yo le diga por qué Ian Malcolm está equivocado?» «Por supuesto». Arnold encendió otro cigarrillo. «Es una cuestión técnica. Pruebe, a ver si lo entiendo». «Muy bien. La teoría del caos describe sistemas no lineales. Ahora es ya una teoría muy amplia que se utiliza para estudiar cualquier cosa, desde el mercado de valores hasta las ondas cerebrales durante la epilepsia, pasando por las multitudes que producen disturbios. Una teoría que está muy de moda. Hay gran tendencia a aplicarla en cualquier sistema complejo en el que pueda existir impredecibilidad. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ian Malcolm es un matemático que se especializa en la teoría del caos. Es bastante divertido y buen mozo, pero básicamente lo que Malcolm hace, además de vestir de negro, es usar ordenador para crear modelos de comportamiento de sistemas complejos. Y John Hammond adora la última moda en cosas científicas, así que le pidió a Malcolm que hiciera el modelo para el Parque Jurásico, cosa que Malcolm hizo. Todos los modelos de Malcolm son formas fase-espacio hechas en una pantalla de ordenador. ¿Las ha visto usted? No. Bueno, pues parecen una fantasmagórica hélice de barco retorcida. Según Malcolm, el comportamiento de cualquier sistema sigue la superficie de la hélice. ¿Me sigue? No exactamente. Arnold mantuvo la mano en el aire. Digamos que pongo una gota de agua sobre el dorso de mi mano. Esa gota va a deslizarse por mi mano. Quizá lo haga hacia mi muñeca, quizá lo haga hacia el pulgar o quizá caiga entre mis dedos. No sé con seguridad a dónde irá, pero sé que se deslizará por alguna parte de la superficie de mi mano. Tiene que hacerlo. Comprendo. La teoría del caos trata el comportamiento de todo un sistema como si fuera una gota de agua que se desplaza sobre la superficie de una hélice complicada. La gota puede describir una espiral descendente o resbalar hacia afuera en dirección al borde. En función de las circunstancias, la gota puede hacer muchas cosas diferentes, pero siempre se moverá a lo largo de la superficie de la hélice. El modelo de Malcolm tiende a exhibir un reborde o pendiente abrupta, donde la velocidad de la gota se incrementa en gran medida. Con modestia a este movimiento acelerado lo denomina efecto Malcolm. Todo el sistema podría desplomarse de repente. Y eso fue lo que dijo el Parque Jurásico, que tenía una inestabilidad intrínseca. Inestabilidad intrínseca.
repitió Genaro. ¿Y qué hicieron cuando recibieron el informe de Malcolm? No estuvimos de acuerdo con él y lo pasamos por alto. ¿Fue una actitud sensata? Era evidente por sí misma. Tratamos con sistemas vivientes, después de todo. Esto es vida, no modelos de ordenador. Bajo las crudas luces de cuarzo, la cabeza de la Ipsilofodonte colgaba de la eslinga, con la lengua pendiente, laxa y los ojos embotados. Con cuidado, gritó Hammond cuando la grúa empezó a levantarla. Harding lanzó un gruñido y volvió a aflojar la cabeza, que estaba apoyada entre las correas de cuero. El veterinario no quería interrumpir la circulación por la carótida. La grúa chirrió cuando levantó el animal en el aire para colocarlo sobre el camión de remolque plano que estaba aguardando. La Ipsi era una driosauria pequeña de unos 2 metros de largo, que pesaba alrededor de 230 kilos. Era de un verde oscuro moteado en marrón. Estaba respirando con lentitud, pero parecía estar bien. Harding le había disparado unos instantes antes con el fusil tranquilizador y en apariencia había acertado con la dosis correcta. Siempre existía un momento de tensión cuando se tenía que dosificar el anestésico que se aplicaba a esos enormes animales. Muy poco y escapaban hacia la espesura, desplomándose en algún sitio en el que no se los podía alcanzar. Demasiado y experimentaban un paro cardíaco terminal. Ese ejemplar había dado un solo salto, para después desplomarse de repente. Tranquilizante, perfectamente dosificado. Tengan cuidado, despacio, les gritaba Hammond a los trabajadores. Bueno, tiene que ser cuidadoso. Están siendo muy cuidadosos, observó Harding. Trepó a la parte de atrás del remolque cuando la Ipsi descendió y la puso dentro del arnés de contención. Después le colocó el cardiógrafo de collar que registraba las palpitaciones. Tomó el gran termómetro electrónico del tamaño de un lardeador para pavos y lo deslizó en el recto del dinosaurio. El termómetro emitió una señal electrónica audible y breve, 35,67 grados centígrados. ¿Cómo está?, preguntó Hammond, de mal humor. Bien, su temperatura solo ha bajado 1,5 grados. Es demasiado bajo. No queremos que se despierte y salte del camión, replicó Harding secamente.